Esto es basura inútil, dijo mi jefa mientras tiraba mi portafolio frente a todos. Entonces sonó mi celular. Era el competidor. Acepto ser su socia fundadora. La cara de mi jefa se descompuso cuando vio que mi basura valía 200 millones de pesos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Adelaida Montes. En el campo, de donde vengo, aprendí que antes de la cosecha, hay que saber leer el cielo. Tienes que entender las nubes, sentir el viento, saber cuándo va a llover y cuándo el sol va a quemar. En el mundo corporativo, en cambio, aprendí que hay que saber leer las tormentas que se avecinan en los pasillos con aire acondicionado y en las sonrisas tensas de las salas de juntas. Hace 6 meses, vi venir la tormenta perfecta, y todo mi mundo estuvo a punto de ahogarse en ella. Trabajaba como coordinadora de relaciones con productores y clientes en Sabores de la Tierra, una empresa que se enorgullecía de exportar lo mejor de los alimentos gourmet de México al mundo. La oficina era un despliegue de modernidad y buen gusto, paredes de cristal, muebles de diseño y un aroma perpetuo a café de grano recién molido de Chiapas. Pero mi trabajo real no estaba ahí, entre escritorios y computadoras. Estaba en el campo. En la humedad de la selva veracruzana, hablando con productores de vainilla, en las montañas de Oaxaca, aprendiendo sobre los secretos del mezcal artesanal en las fincas de Chiapas, entendiendo que cada grano de café tiene el nombre y el sudor de una familia. Mi predecesor había durado apenas 4 meses. La empresa estaba perdiendo a sus mejores proveedores, aquellos pequeños productores cuyo trabajo era el alma de la marca. Se iban porque se sentían como un número más en una hoja de cálculo. Así que hice algo radical, los traté como personas. Creé una red de comunicación que iba más allá de los correos electrónicos formales. Un grupo de WhatsApp que llamé Nuestra Cosecha, donde no solo hablábamos de logística, sino que compartíamos consejos, celebrábamos el bautizo del hijo de alguien, o nos apoyábamos cuando una plaga amenazaba el trabajo de toda una temporada. Recuerdo haber pasado una tarde entera ayudando al hijo de don Ramiro, un cafetalero de Pluma Hidalgo, a llenar su solicitud para una beca de agronomía. No era mi trabajo, pero sentía que era mi deber. Esas conexiones, esos lazos de confianza, se tradujeron en una lealtad que el dinero no podía comprar. La calidad de nuestros productos se disparó. Pero esa tormenta de la que hablaba tenía un nombre, Bárbara Carranza. Bárbara era la directora de operaciones y la sobrina del dueño, el señor Elizondo. Era una mujer impecable, siempre vestida con trajes caros y con una mirada tan fría que parecía analizar el margen de beneficio de tu alma. Para ella, yo no construía relaciones, yo perdía el tiempo. Su vocabulario se componía de palabras como KPIs, escalabilidad, optimización del pipeline y protocolos estándar. Las personas, para ella, eran capital humano y los productores, activos en el campo. El primer choque directo ocurrió cuando implementó un nuevo software de gestión, un CRM carísimo e impersonal. Todos los proveedores deben registrar sus entregas y comunicarse a través de esta plataforma. 0 excepciones, anunció en una junta. Por supuesto, los productores, hombres y mujeres de campo acostumbrados a una llamada o un mensaje de voz, lo odiaron. La adopción fue un desastre. Adelaida, es tu responsabilidad educarlos, me dijo Bárbara, arrinconándome cerca de la máquina de café. Su voz era seda con filo. Bárbara, no es un tema de educación, es un tema de confianza. Ellos confían en una voz, no en un portal de inicio de sesión, intenté explicar. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los protocolos no son opcionales.
o se adaptan o se vuelven obsoletos. No es personal, Adelaida. Son negocios. Pero para mí, y para ellos, siempre fue personal. Y esa diferencia fundamental fue la que sembró las semillas de la destrucción. Yo regaba mis plantas con confianza y cuidado, ella quería arrancarlas de raíz para reemplazarlas con plástico eficiente. Y yo ya empezaba a sentir el olor de la tierra mojada, el preludio de la tormenta que se acercaba. Los meses siguientes fueron una guerra fría que se libraba en informes de resultados y juntas de estrategia. Mis resultados hablaban por sí solos. La retención de productores clave había subido un 40%. Teníamos contratos de exclusividad sobre lotes de café que habían ganado premios internacionales, todo gracias a la confianza que habíamos construido. Sabores de la Tierra brillaba, pero mi éxito personal era una espina clavada en el orgullo de Bárbara. La gota que derramó el vaso llegó en una reunión trimestral con todo el equipo directivo. Bárbara presentaba su plan de expansión, lleno de gráficos y proyecciones ambiciosas. En un momento, se refirió a nuestros productores artesanales. Y para asegurar la cadena de suministro, optimizaremos nuestros activos en el campo, dijo, con la naturalidad de quien habla de maquinaria. Debemos estandarizar sus procesos para maximizar la producción, aunque tengamos que sacrificar algo de ese folclor pintoresco que a veces ralentiza las entregas. Un silencio helado llenó la sala. Sentí la sangre hervir en mis venas. Levanté la mano. Disculpa, Bárbara, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ese folclor pintoresco, como lo llamas, son técnicas de cultivo ancestrales que garantizan la calidad premium por la que nuestros clientes pagan. Los datos lo demuestran, los lotes de productores que siguen esos métodos tienen un 20% menos de devoluciones y un precio de venta final un 30% más alto. Bárbara me fulminó con la mirada. Por un instante, su máscara de profesionalismo se resquebrajó, revelando una furia pura. El señor Elizondo, su tío, carraspeó incómodo. Interesante punto, Adelaida. Bárbara, considera esos datos. Bárbara recuperó la compostura, pero su voz era puro veneno. Gracias, Adelaida, por tu apasionada defensa. Ahora, si me permites, continuaré con la estrategia real. El mensaje era claro, me había humillado públicamente por desafiarla. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la injusticia como una piedra en el estómago. Comprendí que mi tiempo en esa empresa tenía los días contados. No podía ganar una guerra contra la sobrina del dueño. Pero no pensaba irme sin luchar por la gente que dependía de mí. Tomé una decisión. No era un acto de venganza, sino de supervivencia estratégica. Desbloqueé mi celular y busqué el contacto de don Mateo, el sabio productor de vainilla de Papantla, mi mentor no oficial. Marqué. Don Mateo, buenas noches. Soy Adelaida. Disculpe la hora. Adelaida, hija. Nunca es tarde para una voz amiga. ¿Qué te quita el sueño?, respondió él, con su calma característica. No me quejé. No chismeé. Fui estratégica. Don Mateo, le llamo para pedirle un consejo de líder, de hombre de campo. Sí, si la filosofía de una gran empresa cambia, y esa nueva filosofía amenaza con devaluar el trabajo, la historia y el alma de toda la gente que le da de comer, ¿cuál es el deber de alguien que está en medio, alguien que ve el peligro? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo, mesándose su barba blanca. El deber es proteger la tierra, hija, dijo finalmente. Y a su gente. A veces, eso significa arar en otro campo, uno más fértil donde la semilla pueda crecer con respeto. El agua siempre busca su propio nivel, Adelaida. Y la gente buena, también. Colgué, sintiendo un peso menos. Sabía que don Mateo había entendido el mensaje oculto.
Lo que no supe hasta después fue que, a la mañana siguiente, él hizo una llamada. Marcó el número de Ricardo Villa, el brillante exgerente de Sabores de la Tierra, que se había marchado hacía un año, asqueado por las nuevas políticas de Bárbara. Ricardo, le dijo don Mateo. Soy Mateo, el de la vainilla. Escúchame bien. La persona que puede ayudarte a construir tu nuevo sueño ya está aquí. Es una muchacha que vale oro, y la están tratando como si fuera hojarasca. Pero no me creas a mí. Tienes que verla con tus propios ojos. Yo no sabía nada de eso. Mi única realidad fue que, al día siguiente, Bárbara me llamó a su oficina. Tenía una sonrisa triunfante. Adelaida, he pensado en tu pasión. Quiero darte un proyecto especial para que demuestres el valor tangible de tus métodos. Vas a crear un portafolio, una Biblia física de cada uno de nuestros productores. Quiero fotos, historias, análisis de retorno de inversión por cada llamada y cada visita. Algo completo. Tienes un mes. Era un castigo disfrazado de oportunidad. Una tarea monumental diseñada para enterrarme en papeleo y alejarme de la gente. Pero mientras la escuchaba, una extraña calma me invadió. Ella creía que me estaba poniendo una soga al cuello. No tenía idea de que, en realidad, me estaba entregando el arma que yo necesitaba. Acepté el desafío de Bárbara no como un castigo, sino como mi última gran batalla en Sabores de la Tierra. Si iba a caer, caería dejando un testamento de mi trabajo, una prueba irrefutable de que el alma y los números no solo podían coexistir, sino que se necesitaban mutuamente. Durante un mes, me sumergí en el proyecto con una dedicación febril. Viajé una última vez, con mi propio dinero, a algunas comunidades. Tomé fotografías que capturaban la dignidad del trabajo, no la pobreza que los turistas buscan. Transcribí las historias de los productores, sus sueños, sus luchas. Cada página era un homenaje. Pero no me quedé en lo poético. Con la ayuda de un amigo economista, traduje cada acción en datos duros. La llamada a don Ramiro sobre la beca de su hijo se convirtió en un caso de inversión en capital humano generacional para asegurar la sucesión del proveedor. El grupo de WhatsApp, Nuestra Cosecha, se presentó como una plataforma de comunicación descentralizada y de bajo costo para la mitigación de riesgos en tiempo real. Incluso incluí una sección que titulé Análisis de Riesgo Estratégico. En ella, demostré con gráficos y proyecciones cómo la dependencia de unos pocos compradores grandes y la presión sobre los proveedores para bajar costos, la estrategia de Bárbara, creaba una volatilidad financiera enorme, un castillo de naipes. En contraste, mi modelo de una red de productores leales y diversificados era más lento en su crecimiento, pero infinitamente más sólido y resistente a las crisis. El resultado final era una obra de arte. Un portafolio grueso, encuadernado en piel artesanal de león, con el logo de la empresa grabado en seco. Olía a cuero y a papel de alta calidad. Entre sus páginas, había pequeñas muestras, una vaina de vainilla prensada, unos granos de café tostado, una hebra de lana teñida con cochinilla. Era mi obra maestra. Mi manifiesto. El día de la presentación, Bárbara convocó a todo el departamento a la sala de juntas principal. Estábamos los 30 de siempre, más el señor Elizondo. Y había un invitado especial. Les presento al señor Villa, dijo Bárbara. Un potencial socio logístico de Estados Unidos que está evaluando expandir nuestras operaciones. Lo miré. Era un hombre de unos 40 y tantos, de aspecto serio, vestido con un traje que gritaba, éxito discreto. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Era Ricardo Villa, pero yo en ese momento no lo sabía. Comencé mi presentación. Hablé con una pasión contenida, mostrando las fotos, contando las historias, y luego, conectando cada anécdota con un impresionante retorno de inversión. Podía sentir la atención de la sala.
Incluso mis colegas más cínicos parecían impresionados. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Bárbara se levantó lentamente, aplaudiendo de forma teatral. «Bravo, Adelaida. Bravo». Un despliegue de sentimiento verdaderamente conmovedor. Caminó hacia la mesa y tomó el portafolio. Lo sopesó en sus manos. Pero en el mundo real, en el mundo de los negocios serios, continuó, su voz bajando a un susurro helado, esto es una fantasía inútil. Un lastre sentimental que nos impide ser ágiles, ser competitivos. Cerró el portafolio con un golpe seco. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. Has demostrado un punto, Adelaida, que hemos perdido demasiado tiempo en cosas que no generan valor estratégico. Y entonces, hizo lo impensable. Con una calma deliberada, caminó hacia el rincón de la sala donde estaban los contenedores de reciclaje. Sostuvo mi portafolio, mi mes de trabajo, mi alma entera impresa en esas páginas, sobre el gran contenedor azul de papel. Esto, dijo, mirándome directamente a los ojos, pero hablando para que todos, especialmente el inversor, la escucharan, es para papeles sin valor estratégico. Y lo dejó caer. No lo lanzó. Lo dejó caer. El sonido del pesado volumen al golpear el fondo de plástico del contenedor vacío resonó en el silencio sepulcral de la sala. Un golpe seco y hueco. El sonido de un final. Levantó la vista, una sonrisa de pura suficiencia en su rostro. Bien, dijo, frotándose las manos como si se hubiera quitado un poco de polvo. Ahora, hablemos de negocios serios. En ese instante, mientras el eco de mi trabajo al estrellarse contra el plástico todavía vibraba en el aire, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue la última cadena de lealtad, de miedo, de duda que me ataba a ese lugar. El shock inicial dio paso a una calma gélida, a una claridad tan absoluta que era casi dolorosa. Vi a Bárbara en su trono de arrogancia, al señor Elizondo mirando incómodos sus zapatos caros, a mis colegas clavando la vista en sus cuadernos, aterrorizados y avergonzados. Y entonces, lo sentí. La vibración sorda de mi celular dentro de mi bolso. Era la señal. El cielo se había abierto. La tormenta estaba aquí. Me puse de pie. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada par de ojos en la sala se clavó en mí. Bárbara frunció el ceño, claramente esperando que saliera corriendo de la sala, llorando. Bárbara, gracias, dije. Mi voz no tembló. Salió firme, clara, resonando en el silencio tenso. Gracias por tu absoluta claridad. Caminé un paso hacia el frente, no hacia la puerta, sino hacia el centro de la atención. Hoy has demostrado, más allá de toda duda, que esta empresa valora los márgenes de beneficio a corto plazo por encima de la calidad que la hizo grande. Que valora las proyecciones en una pantalla por encima de las personas de carne y hueso que hacen posibles esas proyecciones. Mi mirada se desplazó hacia el señor Elizondo, que se removió en su asiento como un niño regañado. Y usted, señor, continué, mi voz cortante pero respetuosa, ha permitido que la visión miope de una persona envenene las raíces mismas de la empresa que su padre construyó con tanto esfuerzo. Ha confundido el poder con el liderazgo. Y por eso, con todo el respeto que me merece su apellido, yo no puedo seguir trabajando aquí. Hubo un jadeo colectivo. Bárbara dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia. ¿Te atreves? Mi fantasía inútil, la interrumpí, señalando con la cabeza hacia el contenedor de reciclaje, esa basura que acabas de desechar, documentaba, con pruebas y datos, más de 200 millones de pesos en valor de contratos asegurados, lealtad de marca y crecimiento orgánico para los próximos 5 años. Era, de hecho, el plan de negocios más rentable y sostenible que tenía esta compañía. Hice una pausa, dejando que el peso de esa cifra se asentara en la sala.
y ustedes lo acaban de tirar a la basura. Me di la vuelta y recogí mi bolso de mi silla. Les deseo la mejor de las suertes tratando de replicar eso con sus métricas y sus protocolos fríos. Yo, por mi parte, saqué mi celular del bolso, miré la pantalla y sonreí por primera vez en todo el día. Acepto una oferta para ir a construirlo en otro lugar. Me detuve un instante, saboreando el momento. Como socia fundadora. Y entonces caminé hacia la puerta. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo la onda de choque que dejaba a mi paso. Nadie dijo una palabra. El silencio era mi sinfonía de victoria. Mientras abría la puerta, eché un último vistazo atrás. Vi el rostro de Ricardo Villa, el inversor. Por una fracción de segundo, su máscara de neutralidad cayó, y vi una inequívoca sonrisa de satisfacción antes de que la volviera a ocultar. Vi al señor Elizondo, pálido como el papel, mirando a su sobrina como si la viera por primera vez. Y vi a Bárbara. Su rostro era un cuadro surrealista. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una secuencia de emociones que se atropellaban, confusión, incredulidad, rabia y, finalmente, algo que nunca antes le había visto. Un pánico puro y desnudo. Cerré la puerta detrás de mí, y en el pasillo silencioso, finalmente, solté el aire que había estado conteniendo. No era un suspiro de alivio. Era el primer aliento de mi nueva vida. La transición a Raíces Vivas fue como pasar de un invierno perpetuo a una primavera repentina. La oficina de Ricardo Villa, por el momento, era un espacio de coworking bullicioso y lleno de energía en la colonia Roma. No había paredes de cristal ni trajes caros, sino pizarrones llenos de ideas, el olor a café de olla y la energía palpable de gente que creía apasionadamente en lo que estaba construyendo. Ricardo era todo lo que Bárbara no era, un líder que escuchaba, un estratega que valoraba a las personas tanto como a las ganancias. Adelaida, este es tu lienzo, me dijo el primer día, señalando una pared en blanco. Tú eres la arquitecta de nuestras relaciones. Construye lo que siempre soñaste. Y eso hice. Pero mi primera acción no fue hacer un plan de negocios. Fue ser fiel a mi gente. No llamé a ningún productor para robármelo. No era necesario. Mi primera acción estratégica fue organizar una videoconferencia. En la pantalla principal, yo. En las pequeñas ventanas, los rostros curtidos por el sol de don Mateo de Papantla, de doña Elodia de Chiapas, de los hermanos Benítez de Oaxaca, los 5 líderes de productores más respetados de la red que yo había cultivado. No les pedí que se cambiaran. No les hice una oferta. Les presenté el modelo de negocio de Raíces Vivas. Les hablé de contratos justos y transparentes. Les hablé de un fondo de reinversión para sus comunidades. Y les presenté la idea más revolucionaria de todas, la creación de un consejo de productores, con voz y voto real en las decisiones estratégicas de la empresa. No queremos proveedores, les dije. Queremos socios. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Fue don Mateo quien lo rompió. Su voz, a través de los pequeños altavoces de mi laptop, sonaba sabia y fuerte. Durante años, hemos sido activos en el campo, o folclor pintoresco, dijo, citando las palabras de Bárbara que ya se habían vuelto legendarias entre ellos. Hemos sido un número en un informe. Es hora de que seamos los dueños de nuestra propia historia y de nuestro trabajo. Se ajustó el sombrero. Yo estoy con Adelaida. Mi cooperativa de vainilla está conmigo. Fue como la primera pieza de un dominó. Uno por uno, los demás asintieron. Nosotros también, dijo doña Elodia. No fue una fuga de individuos buscando un mejor precio. Fue un movimiento comunitario, un éxodo organizado basado en la dignidad y la confianza. Mientras tanto, en la fortaleza de cristal de Sabores de la Tierra,
Bárbara empezaba a sentir el temblor. Al principio, intentó ignorarlo. Cuando las llamadas de renovación de contratos no eran devueltas, asumió que era una táctica de negociación. Pero cuando las cartas formales de terminación de contrato comenzaron a llegar, el pánico debió de apoderarse de ella. Su respuesta fue tan torpe como predecible, tan corporativa que resultaba insultante. Lanzó con bombos y platillos el programa de socios élite. Los productores que quedaban recibieron un email genérico, impersonal, escrito en un lenguaje de marketing que nadie en el campo entendía. El correo les informaba que, a partir de ese momento, serían clasificados en categorías, bronce, plata y oro. La clasificación no se basaba en la calidad de su producto, ni en sus años de lealtad, ni en la singularidad de sus métodos. Se basaba pura y exclusivamente en el volumen de producción. Para un artesano cuyo orgullo reside en producir poco pero excepcional, aquello fue el insulto final. Era la prueba definitiva de que Bárbara no solo no los respetaba, sino que era fundamentalmente ignorante sobre la naturaleza misma de su trabajo y de su valor. Recibí una llamada de un productor de cacao de Tabasco, uno de los pocos que quedaban. Se reía, pero era una risa amarga. Adelaida, ¿puedes creerlo? Después de 20 años entregándoles el mejor cacao, me catalogan como bronce, porque mi finca es pequeña. Me ofrecen un beneficio de un 5% de descuento en la compra de sus horribles tazas con el logo de la empresa. Es como si nos escupieran en la cara y nos dijeran que es lluvia. Ese email, diseñado para retenerlos, fue la ola final que barrió con los últimos vestigios de lealtad hacia Sabores de la Tierra. Bárbara, en su intento de tapar una fuga, había dinamitado la presa entera. En las semanas que siguieron, el éxodo se convirtió en una hemorragia. Sabores de la Tierra estaba perdiendo no solo proveedores, sino su alma, su reputación, y contratos internacionales que dependían de la calidad que ahora ya no podían garantizar. Dentro de la empresa, según me contaron amigos que aún trabajaban allí, el ambiente era tóxico. La primera reacción de Bárbara no fue la introspección, sino la paranoia y la culpa. En las juntas de emergencia, que ahora eran diarias, su discurso era siempre el mismo. Adelaida ha envenenado a los productores. Es un caso claro de sabotaje y robo de propiedad intelectual. Está usando información confidencial para destruirnos. Pintaba un cuadro de sí misma como la víctima de una traición maquiavélica, y a Adelaida como una especie de villana de telenovela. El señor Elizondo, débil y superado por la crisis, la dejaba hablar. Quizás una parte de él quería creer esa versión, porque la alternativa, admitir que su propia sobrina, a quien él había protegido y empoderado, era la única arquitecta de su desastre, era demasiado terrible de contemplar. Así, Bárbara continuó cavando su propia tumba, convencida de que su pala era una espada. Mientras tanto, otra tormenta, más silenciosa pero igual de destructiva, se gestaba en la oficina contigua a la de Bárbara. Su protagonista era Javier, su asistente. Javier era un joven brillante y ambicioso, venido de una familia humilde. Bárbara lo había contratado, pero nunca perdió la oportunidad de recordarle su lugar. Lo hacía con comentarios sutiles, con sonrisas condescendientes, con una familiaridad forzada que era más humillante que un grito. Javier lo soportaba todo con una eficiencia silenciosa, siempre un paso adelante, anticipando cada necesidad de Bárbara. La traición final, la que convirtió su resentimiento en un plan de acción, fue pequeña pero letal. Javier había pasado 2 semanas desarrollando un nuevo sistema de logística para optimizar una ruta de exportación a Asia, un pequeño proyecto que podía ahorrarle a la empresa cientos de miles de pesos. Se lo presentó a Bárbara. Ella lo escuchó con atención, asintió, y no dijo nada más. Al día siguiente, en una junta con el departamento de finanzas, Bárbara presentó el plan como si fuera suyo. He estado trabajando en una solución para el problema de Asia, anunció, explicando la idea de Javier punto por punto. El equipo la felicitó por su ingenio.
Javier estaba en la sala, tomando notas, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Más tarde, ese mismo día, se atrevió a confrontarla en privado, con el mayor tacto posible. «Bárbara, me alegro de que te gustara mi plan», empezó a decir. Ella lo interrumpió, sin levantar la vista de su computadora. Se rió, una risa corta y sin alegría. «Ay, Javier, no seas ingenuo. Tu plan era un borrador. Yo le di la visión estratégica. Además, y aquí levantó la vista, sus ojos como dos trozos de hielo, tu trabajo es hacerme quedar bien a mí. Es la única razón por la que estás aquí. Acostúmbrate a tu lugar». Esa fue la chispa. El desprecio absoluto. Javier no dijo nada. Simplemente asintió y salió de la oficina. Pero esa noche, en su pequeño apartamento, abrió un archivo en su computadora portátil llamado El Dossier. Llevaba meses compilándolo. Cada correo electrónico en el que Bárbara se expresaba con desprecio de los productores. Cada informe de ventas que ella había ajustado para minimizar la apariencia de la crisis. Y, su joya de la corona, varias grabaciones de audio que había hecho discretamente con su celular durante las rabietas de Bárbara, donde la directora insultaba a proveedores y empleados por igual. Javier no quería chantajear. No quería un aumento. Quería una aniquilación profesional limpia y total. Su resentimiento, alimentado durante meses, se había convertido en un arma de precisión quirúrgica. Y él solo estaba esperando el momento perfecto para usarla. La humillación de su plan robado fue ese momento. La guerra ya no era solo de Adelaida. Ahora tenía un nuevo, e inesperado, soldado. El plan de Javier fue ejecutado con la frialdad de un asesino profesional. No acudió a un blog de chismes ni a un tabloide. Sabía que para destruir a alguien como Bárbara, necesitaba credibilidad y un alcance masivo. Usando un correo electrónico anónimo, contactó a Sofía Loret, la periodista de investigación más temida y respetada del país, editora de la sección de Ética Corporativa del principal periódico financiero de México. Era una mujer conocida por haber derribado a CEOs con sus reportajes documentados. El asunto del correo era simple, la verdad sobre el colapso de Sabores de la Tierra. Adjunto, sin ningún comentario, iba El Dossier. 2 semanas después, la bomba explotó. El artículo de Sofía Loret ocupó la portada de la sección de negocios. El titular era devastador: sabor amargo, como el nepotismo y la incompetencia destruyeron un ícono nacional. El reportaje era una obra maestra de la demolición. Comenzaba contando mi historia, la humillación del portafolio, citando a múltiples fuentes internas que corroboraban cada detalle. Describía el éxodo masivo de los productores no como una traición, sino como una consecuencia lógica de una gestión déspota e ignorante. Pero la segunda parte era la que convertía una mala noticia en un escándalo de proporciones épicas. Gracias al dossier de Javier, el artículo publicaba extractos de los correos de Bárbara. Exponía con pruebas contundentes cómo había manipulado los informes financieros para ocultar la hemorragia de ingresos al Consejo de Administración. Y, lo más damning, transcribía fragmentos de las grabaciones de audio. La voz de Bárbara, llena de desprecio, llamando a don Mateo, un viejo terco, y a otros productores, indios que no entienden de negocios, resonó en todo el país. El artículo no solo destruyó a Bárbara, expuso la complicidad del señor Elizondo, pintándolo como un líder débil que, por nepotismo, había permitido que el cáncer de la incompetencia hiciera metástasis en toda la organización. El lunes que se publicó el artículo, las oficinas de Sabores de la Tierra fueron un caos. El valor de la acción se desplomó. Los pocos clientes importantes que quedaban suspendieron sus contratos inmediatamente. El Consejo de Administración, formado por socios externos que hasta entonces habían sido apaciguados por los informes maquillados de Bárbara, convocó una junta de emergencia esa misma tarde.
Según me relató más tarde una de las secretarias, la junta fue brutal. No fue una discusión, fue un juicio. Uno de los consejeros, un industrial de Monterrey, arrojó una copia del periódico sobre la mesa frente al señor Elizondo. «¿Leíste esto, Alberto?», gritó, rompiendo toda formalidad. «Deja de proteger a tu sobrina. Nos ha mentido a todos. Ha destruido el legado de tu padre». El señor Elizondo intentó balbucear excusas, pero nadie lo escuchó. El ultimátum del consejo fue unánime y no negociable. Tenía dos opciones. Opción 1. Bárbara era despedida de forma inmediata y fulminante, y él debía renunciar a su puesto como CEO, quedándose solo como un accionista silencioso y sin poder ejecutivo. Opción 2. El consejo iniciaría acciones legales contra ambos, padre y sobrina, por fraude, negligencia y daño patrimonial a los accionistas. Acorralado, humillado y derrotado, el señor Elizondo eligió la opción 1. Esa misma tarde, un escueto comunicado de prensa anunció la renuncia por motivos personales de Bárbara Carranza y la transición a un nuevo liderazgo en la empresa. La dinastía había caído. No con un estruendo, sino con el chasquido seco de un castillo de naipes derrumbándose bajo el peso de su propia arrogancia. La tormenta que yo había visto venir finalmente había arrasado con todo. Pasaron 2 años. 2 años en los que el mundo de los negocios gourmet en México se reconfiguró por completo. Sabores de la Tierra, o lo que quedaba de ella, fue vendida por una fracción de su valor a un conglomerado internacional. Los nuevos dueños la desmantelaron, vendiendo sus activos y quedándose solo con la marca, ahora manchada y sin valor. El señor Elizondo se retiró a una vida de riqueza silenciosa, pero habiendo perdido lo que más valoraba, el respeto y el legado de su familia. De Bárbara, poco se supo. Su nombre se convirtió en una especie de leyenda negra en el mundo corporativo, un sinónimo de desastre gerencial. Intentó abrir una pequeña consultora de logística, pero nadie quería contratar a la mujer que había hundido un imperio. Su castigo no fue la cárcel, sino la irrelevancia. Javier, por su parte, había usado el caos a su favor. Su anonimato en la filtración le permitió negociar un excelente puesto directivo en otra compañía, donde su inteligencia y ambición finalmente encontraron un lugar. Nadie nunca supo de su papel en el derrumbe, pero yo sí. A veces, en el juego de tronos corporativo, no ganan los buenos ni los malos, sino los más inteligentes. Y nosotros, en Raíces Vivas, florecimos. Lo que empezó en un coworking se convirtió en la empresa líder del sector en toda América Latina. Nuestro modelo de negocio ético, basado en la asociación real con los productores, se convirtió en un caso de estudio en las mejores escuelas de negocios. Ganamos premios internacionales no solo por la calidad insuperable de nuestros productos, sino por nuestra filosofía. Mi rostro apareció en la portada de la revista Expansión, no como la víctima de una injusticia que buscó venganza, sino como la cara de una nueva generación de líderes que demostraron que la ética y la rentabilidad podían ir de la mano. Un día, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje con un asunto que me heló la sangre por un segundo, una propuesta para Adelaida Montes de parte de Sabores de la Tierra. Era del nuevo CEO, un ejecutivo extranjero contratado por el conglomerado. La propuesta era casi obscena. Me ofrecían un cheque con más ceros de los que podía contar y el puesto de presidenta de la junta directiva para revitalizar la marca y reconstruir los puentes con la comunidad de productores. Querían comprar mi historia, mi credibilidad. Querían que yo limpiara el desastre que ellos habían permitido. Cerré la laptop. Justo en ese momento, estaba donde pertenecía. No en una oficina de cristal, sino en Papantla, Veracruz. Estaba caminando por las plantaciones de Don Mateo, el aire tibio y húmedo lleno del aroma de las orquídeas de vainilla en flor. El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo fértil. Le mostré el correo a Don Mateo desde mi celular. Él lo leyó,
ajustándose las gafas, y luego soltó una carcajada que resonó en todo el vainillal. Una risa honesta, pura, la risa de un hombre libre. «Quieren comprar el árbol después de haber envenenado la semilla», dijo, negando con la cabeza. Sonreí. Sin responder el correo, simplemente lo arrastré a la papelera y lo borré para siempre. «Algunas raíces, don Mateo», le dije, mirando el verde intenso que nos rodeaba, «son demasiado profundas para ser compradas». Él me pasó un brazo por los hombros, y seguimos caminando, hablando no de contratos ni de márgenes, sino de la próxima cosecha, del clima, de la vida. La mejor venganza nunca fue verlos caer. La verdadera victoria fue esta, estar de pie, en tierra fértil, viendo crecer algo hermoso, auténtico y nuestro. Y saber, con cada fibra de mi ser, que había elegido proteger la tierra, y que la tierra, a su vez, me había protegido a mí.